Jamás imaginé que un mantel desplegado y una comida dominical serían el lugar donde experimentaría mi humillación más premeditada. La sala resplandecía con la cálida luz del sol poniente. Cada copa dispuesta en fila, cada servilleta cuidadosamente doblada. Siempre he pensado que los pequeños elementos muestran la esencia de un hogar y de su residente. En la noche, coloqué el prendedor de perlas que Harold me obsequió en nuestra 30ª celebración de aniversario. No es por orgullo, sino por consideración hacia mi propia persona. Sin embargo, al entrar en el comedor, la situación ya estaba establecida. Melissa era la encargada. Con una sonrisa que recordaba al color del azafrán pasado de moda, exclamó: «Oh, Dorothy, la mesa principal se encuentra ocupada. ¿Podrías cenar en la cocina, por favor?». De la misma manera en que brinda asistencia. Colaboración recibida. Las palabras golpearon mi pecho como piedras lanzadas en un lago helado. Ryan, mi hijo, llevó el vaso a sus labios y evitó encontrarse con mi mirada. «Solo durante el día de hoy, mamá. Sabes perfectamente cómo se completa esto con todos los niños». «Por supuesto. Pequeños. Lista de personas que han sido convocadas. Razones para justificar algo». Ninguna otra persona dijo nada. La ausencia de sonido resultó más perturbadora que cualquier expresión ruidosa. Permanecí en ese lugar por un instante, percibiendo cómo la sensación de calor ascendía por la parte posterior de mi cuello. No expresé ninguna palabra. Simplemente alicé el mantel con la mano, giré despacio mi anillo de matrimonio y me retiré. Rechazo la esquina designada. Rechazo. Me dirigí a mi estudio, cerré la puerta y llamé a un único contacto. «Tomás, por favor, anula el acuerdo de los 30 millones. No estoy de acuerdo. Hay calma al final de la línea». Después, solo una palabra. «Claro que sí». Fue en ese momento cuando todo dio comienzo. Realmente pensaban que me quedaría en silencio. Por mucho tiempo, desempeñé el papel de soporte en las sombras. Aquella que negociaba pactos entre una copa de vino y una mirada decidida. Harold tenía la costumbre de decir en tono de broma que ningún acuerdo se cerraba sin que yo lo revisara primero. Sin embargo, desde su partida, la consideración se desvaneció velozmente, como lo haría una estructura débil. No pude conciliar el sueño esa noche. Tomé asiento en el borde de la cama, contemplando la imagen de nuestra primera propiedad. Él solía expresar que tu habilidad para identificar los fundamentos fue crucial para nosotros. A pesar de todo, aquí me encuentro. La madre, la viuda, la anciana que incomoda. Según Melissa, me considera más como un adorno que como una persona. Ryan piensa que todavía puede ocultarse tras su mutismo. Sin embargo, mi capacidad de recordar es excelente. Y también materiales disponibles. Al día siguiente por la mañana, me hice una infusión de manzanilla. Desde la partida de Harold, esta rutina se repite diariamente. Después, desplegué mi libreta con cubierta de piel. Redacté una única frase. El respeto no se demanda. Lo que niega, se elimina. Mientras el humo del té se elevaba suavemente, formando una especie de cortina cálida entre mis ojos y la ventana, comprendí que no tendría que rogar por mi asiento en la mesa. Ya era momento de incorporarme. Sin embargo, en esta ocasión, no sería con el propósito de ayudarles. Si hubiese imaginado que permitir que otros brillen sería visto como una falta de fuerza, nunca habría hablado en voz baja. Antes de la llegada de Melissa con sus vestimentas ceñidas y su sonrisa superficial, yo era la responsable de los cálculos, los diseños y las elecciones que aseguraban la estabilidad de la compañía. Siempre he preferido mantener un perfil bajo. Me gustaban más los bordes, las notas en mi cuaderno de cuero, los movimientos delicados que desequilibran una situación sin que nadie perciba la intensidad. Harold tenía conocimiento de ello. La firma me pertenece. Sin embargo, los pilares de este imperio son tuyos, Dorothy. Mientras preparaba mi café matutino, solía decirme con respeto, el cual se gana y no se exige. En su juventud, Ryan solía acercarse corriendo para enseñarme sus creaciones de imponentes edificios. Me encargaba de ajustar las medidas y le enseñé a interpretar los planos antes de permitirle conducir. Fue conmigo que adquirió conocimiento sobre la valoración de terrenos y debatió su primer presupuesto, no con su padre. Con mi persona. Sin embargo, en la actualidad, se están tomando decisiones importantes sin mi participación. Hace 2 años, Ryan me arrebató el despacho en la compañía. Mamá, sería conveniente que te relajes un poco. Has realizado muchas cosas. Por supuesto, tienes derecho a tener tu propio espacio.
Tu lugar se ha transformado en el rincón de la casa al que nadie acude para juntarse, donde nadie llama a la puerta. Mensualmente, me entregan un reporte en papel, un símbolo en gesto, como si todavía pudiera expresarse. Tengo la habilidad de interpretar mensajes implícitos. Las cifras no engañan. Los contratos de mayor riesgo, las variaciones en el movimiento de fondos, las asignaciones de tierras, situaciones que Harold nunca habría tolerado, y que yo, cuando tenía la capacidad de decisión, habría rechazado de inmediato. Todavía guardo un cuaderno repleto de apuntes. La llevo con la misma determinación que alguien que sostiene un mapa. A pesar de los intentos de excluirme del control, conservo el conocimiento de la dirección del viento. Así es como Gloria, una compañera de lectura, lo resume. No era necesario que ocuparas un puesto, Dorothy. Contabas con la capacidad. Ellos tenían paciencia de eso. Es por eso que buscan que guarde silencio ahora. Aquella expresión se me quedó grabada como una espina en lo más profundo. Cuando Harold falleció, Melissa se presentó con elegantes flores blancas y una voz suave como el terciopelo. Fue la primera en brindar asistencia, en permanecer a mi lado. Ese día mismo, Ryan propuso una reorganización interna. Es solo casualidad. Ahora tengo las ideas más claras. En ese momento, me encontraba siendo la vulnerable viuda, la madre llena de dolor. Decidí dar prioridad a otra persona en vez de a mí. Por el amor y la confianza. El amor no tendría que incluir condiciones secretas. La confianza se quiebra en silencio cada vez que se toma una decisión sin consultar. Este legado fue creado por mí con manos expertas en interpretar mensajes implícitos y una mirada infalible. Cuando una mujer edifica algo con dignidad, no lo cede sin luchar. El aroma de lavanda y la cera de los muebles impregnan todavía la mansión, tal como disfrutaba Harold. Sin embargo, en la actualidad, esa fragancia se convierte simplemente en una máscara sofisticada para la ausencia. Desde su partida, el silencio se ha convertido en mi fiel acompañante. Nadie se interesa ya por mi opinión. Al final del día, nadie llama a mi puerta para revisar números o hablar sobre la adquisición de un terreno. Mis citas médicas siempre se notifican a tiempo y el asistente de Ryan me envía mensajes genéricos regularmente. En una ocasión, quise formar parte de una reunión del consejo directivo. En la videollamada, lucía mi blusa de seda favorita y llevaba el cabello recogido, mi estilo habitual. Ryan me recibió con una sonrisa falsa. Le dije a mi madre que no era necesario que se conectara. Se trató simplemente de una reunión de trabajo. Así lo expresó. En funcionamiento. Después de 3 décadas, dirigí ese negocio con solo una libreta, un bolígrafo y una intuición impecable para detectar riesgos. Tras ese momento, decidí no seguir presionando. Solamente envié un informe con comentarios. Jamás obtuve una contestación. Hay mucha gente dentro de la casa. Sin embargo, no hay nadie que me observe. Rebecca es la única que se preocupa por mi descanso y si quiero mi infusión de manzanilla con miel. Es la única que me trata con humanidad, no como un objeto antiguo. Cuando Ryan me ve, me da un beso en la frente como si estuviera bendiciendo un tesoro sagrado. Melissa finge prestar atención a lo que digo. Tengo a mi disposición unas pastillas innovadoras y más efectivas para conciliar el sueño. Cuando se preparan cenas, siempre me colocan junto a los más pequeños. Afirman que de esta manera me divierto. Y una sonrisa se dibuja en mi rostro. Mi rostro se ilumina con una sonrisa tan imperturbable como una escultura de mármol en el corazón del jardín. Sólida, refinada y completamente pasada por algo. De vez en cuando, recorro los corredores de mi hogar y acaricio las paredes, como si aguardara el sonido alegre de la risa de Harold o los pasos impacientes de Ryan cuando era pequeño. Sin embargo, lo único que percibo son reverberaciones. Un eco que se viste de tranquilidad, una existencia apacible. No buscaba estar en calma. Mi deseo era continuar siendo de ayuda, y ese sufrimiento es el más profundo. Que desaparezcas poco a poco con movimientos delicados, tan pausados que al percatarte, ya no te encuentres presente. Esa tarde, al mirarme en el espejo, no pude identificarme. No es por las líneas de expresión. Siempre me enorgullecí de llevar esas, ya que mis ojos carecían de rumbo. ¿Cómo es posible que termine siendo una huésped en mi propia casa? Antes de dormir, cogí mi cuaderno y apunté una sola palabra. La sensación de estar solo. Le di 3 subrayados. No ocurrió de la noche a la mañana. Su presencia se asemejaba a la humedad que se cuela a través de los muros.
Al principio, no la percibes. Sin embargo, llega un momento en el que percibes que todo desprende un olor a humedad. Comenzó con acciones de poca magnitud. Cada día, Melissa, con su voz suave y calmada de personaje de una historia romántica, se encargaba de verificar mis medicamentos. Para evitar errores, es importante que verifiques, Dorothy. Con la experiencia que tienes, ya conoces bien. Mientras Ryan asentía, no apartaba la mirada de su teléfono móvil. Lo hago por tu propio beneficio, mamá. Por favor, no te sientas herido. Después llegó el asunto bancario. Esa mañana, me dirigí a realizar una transferencia de fondos a una amiga de antaño que requería asistencia, pero me encontré con que la cuenta estaba inaccesible. ¿Nuevas formas de hacer las cosas? Recibí información de alguien. Nadie se tomó la molestia de explicarme los procedimientos. Fue en una tarde tranquila, mientras estábamos en silencio y cenando, cuando Rebecca me reveló esa información. Melissa transfirió las cuentas a una sucursal distinta a nombre de una empresa de su familia. Expresó que ya no se encarga de ese tipo de asuntos. No expresé ninguna palabra. Alisar el mantel es una acción habitual para mí cuando siento una intensa agitación interna. Esa acción, tan característica de mí, me hace recordar que aún estoy presente. Aunque sea el lino, todavía mantengo el dominio. Una vez más, Ryan me solicitó que no rubricara algunos documentos hasta que él los examinara, con el propósito de prevenir equivocaciones. Las disposiciones legales suelen ser difíciles de entender. ¿Hay equivocaciones? Fui yo quien redactó los contratos iniciales de construcción con Harold. ¿Cuáles equivocaciones estaba a punto de hacer yo que ellos evitaron al no hacer? A pesar de todo, me encontraba en mi hogar, con un bolígrafo en la mano que ya no podía utilizar para firmar. El comentario sobre la gota fue algo que surgió sin mayor importancia. De manera casual, Melissa se dirigió a Rebecca. Quizás dentro de algunos meses, ya no habrá motivos para inquietarse por nada. Ni por motivos económicos ni por cuestiones relacionadas con la vivienda. Todo está en su lugar. Se susurró la información, lo que provocó que Rebecca se acercara a mí para comunicármela, con los labios sellados y la mirada hacia abajo. Todo está en su lugar. Trátame como un elemento administrativo que se debe eliminar del sistema. Fue en ese momento cuando finalmente lo entendí. La falta de atención fue evidente. Se trataba de tener el dominio. No se trataba de una medida de seguridad. Se trataba de una táctica. Me vino a la mente. La deslealtad nunca proviene de aquellos que son considerados adversarios. Proviene de aquel que observas en la frente y te nombra como madre. Esa noche me hice una infusión de hierbas. Sin embargo, opté por café en lugar de la manzanilla. Tenía la necesidad de mantenerme despierta. Presta atención. El sonido que se escuchaba detrás de la cortina ya no era fruto de la paranoia. Se trataba de una advertencia. Después de haber dado mi aprobación a fusiones millonarias con un simple sí en el pasado, no pensaba permitir que me despidieran con una sonrisa y una caja de medicamentos. En ocasiones, el acto de sacrificarse no resulta doloroso al llevarlo a cabo. Es doloroso descubrir que no te entendieron correctamente. Incluso peor, utilizado en tu perjuicio. Hace un poco más de un año que ocurrió. Ryan se acercó a mí con una mirada de inquietud en sus ojos y hablando en tono bajo. De aquellas que se emplean en situaciones adversas o para lograr un objetivo específico. Melissa estaba junto a él. Traía consigo un bizcocho artesanal, el cual, obviamente, no había sido elaborado por ella, y una sonrisa envuelta en ternura. Ryan, al tocarme la mano como solía hacer de niño, expresó su preocupación por mí, diciendo: «Mamá, hemos estado inquietos por ti. Has perdido peso. Tienes pocas horas de sueño. No estás prestando la atención necesaria a tu bienestar. Tienes todo en ti». Efectivamente, era verdad, pero no tal como ellos pensaban. La fatiga no provenía del cuerpo. Mostraba sus sentimientos con facilidad. Sin embargo, no fue algo que expresé. Melissa se aproximó y comentó: «Consideramos que sería conveniente que pusieras tu atención en tu propia salud y felicidad. Por el momento, es mejor apartar los asuntos relacionados con las finanzas». Ya capté la idea. No se trataba de mi bienestar físico. La razón se debía al mando. En ese momento, Ryan extrajo una carpeta. Algunos documentos con terminología jurídica. Solo una parte de la transferencia. Expresó con palabras. Tan solo una quinta parte de tus decisiones. Con el fin de mejorar la gestión de las tareas mientras descansas.
Momento de relax. Es una palabra muy conveniente para aquellos que desean que te alejes sin objeciones. Los observé con incertidumbre. Sin embargo, en ese momento me topé con Ryan. Mostraba una apariencia similar a la de su padre cuando simulaba confianza, aunque en realidad estaba temblando por dentro. Me viene a la mente cómo solía sostenerlo durante las noches. Al enseñarle a atarse los cordones de los zapatos, tuve que ser muy paciente. El amor me derrotó. He puesto mi firma. Cedí el 20% de mis participaciones. Recibí un abrazo de Melissa. Agradecemos su confianza en nuestro equipo. Te lo retribuiremos aumentado. Realizado el producto. Vaya ironía. Durante esa semana, me negaron la entrada a las cuentas de alto nivel. Después de un par de semanas, dejaron de incluirme en los correos importantes. Un mes después, mi punto de vista apenas era un murmullo ignorado por todos. No me di cuenta de lo que se aproximaba. Tal vez lo observé, pero preferí no reconocerlo. La confianza es la preferencia de una madre. Preferiría creer que su esfuerzo será reconocido con agradecimiento en lugar de ser ignorado. Un día me crucé con Ryan en el corredor. Consulté sobre un acuerdo que había promovido personalmente. Sin dirigirme la mirada, me comunicó: eso ya no te incumbe, mamá. Goza de tu espacio al aire libre. El espacio verde que poseo. Ryan no recibe su salario del jardín. Mi jardín no prosperó como se esperaba. Aquella noche me acomodé en mi sofá, el lugar donde Harold y yo ideábamos nuestros sueños, y sostuve con fuerza el colgante que siempre llevo cerca del corazón. En su interior se encuentra una imagen de nosotros y un mensaje que él ha grabado. Todo es posible cuando estamos unidos. Sin divisiones, nada. Los agarré con firmeza. No es por un sentimiento de añoranza. Definitivamente, se había rendido por amor. Sin embargo, en este momento, decidí que era hora de reclamar lo que es legítimamente mío, en señal de respeto hacia mí mismo. No hay sufrimiento más intenso que darse cuenta de que no están pendientes de ti. Están tramando algo en tu contra. Esa mañana no se diferenciaba de las demás. El desayuno estaba listo gracias a Rebeca. Los huevos pochados son perfectos para mí. Mientras tanto, hojeaba el diario en la sala contigua. Se puede oír todo desde ese lugar. En esta vivienda, las paredes guardan silencios aparentes, sin revelar ningún misterio. Rebeca ingresó con un ligero temblor en su cuerpo. Jamás la había observado en ese estado, incluso cuando sufrió una lesión en un dedo al cambiar la despensa del ala oriental. Señora Dorothy, susurró como si las paredes pudieran escuchar, hay algo que necesito contarle. Tomó asiento frente a mí con las manos entrelazadas como si estuviera sosteniendo un objeto sagrado invisible. Su mirada se encontró con la mía. Después de eso, expresó esas palabras. La señora Melissa comentó a su asesor de finanzas que en menos de 12 meses podrían considerarla legalmente incompetente. En ese caso, la compañía pertenecería exclusivamente a ellos. Comentó que la anciana ni siquiera se dará cuenta. De esa manera, utilizando esas expresiones. De repente, me faltó la respiración por un instante. Sin previo aviso. Para verificar, todo cuadraba perfectamente. Los comprimidos. La restricción financiera. La soledad. No se trataba de una paranoia. Se trataba de una táctica. A Melissa no le apetecía encargarse de mí. Tenía la intención de invalidarme y transformar mi existencia en un lugar desocupado en la reunión. Me vienen a la mente las reuniones familiares en las que simulaba afecto, los abrazos en los cumpleaños que parecían más bien el roce de una serpiente de terciopelo. Rebeca me miraba con una expresión de disculpa en sus ojos, como si fuera responsable de algo. No deseaba interferir, señora, pero siempre ha sido equitativa conmigo. No me quedaré en silencio mientras observo esto. Agarré su mano. La temperatura era baja. Agradezco mucho, Rebeca. Jamás olvidaré lo que me dijiste. Me dirigí hacia mi cuarto. Me aseguré de cerrar la puerta. En ese momento, extraje del cajón de la mesa la elegante caja de madera de caoba en la que conservo los papeles fundamentales. Documento de última voluntad. Documentos escritos. Reproducciones de movimientos en el mercado de valores. Los coloqué encima de la mesa, como si fueran un plano de batalla. Así era la situación. Las palabras de Harold eran constantes. Ante la posibilidad de que alguien intente eliminarte, es importante contar con una copia de ti misma. Comencé a leer, resaltar y hacer anotaciones.
sin enojo. De forma clara. Cuando descubres que alguien está tramando tu desaparición, comienzas a idear tu regreso triunfal. Melissa y Vaen tenían la intención de apropiarse de mi relato, mi herencia, y limitarme con una serie de diagnósticos incorrectos. De acuerdo. Se toparán con una mujer que nunca se da por vencida, incluso cuando le quitan la silla de la mesa. Tras oír lo que dijo Rebeca, no levanté la voz ni discutí. Después de cerrar la puerta, comencé a alejarme, sin hacer ningún tipo de sonido, evitar generar alborotos, con la distinción con la que se extingue una vela al finalizar una velada de importancia. Mi inasistencia a la cena del miércoles fue el primer indicio. Melissa había organizado una comida de origen italiano, o más precisamente, había encargado la preparación de la comida. Organizó una reunión con compañeros de trabajo y embelleció el comedor con un estilo de gala. Por el contrario, opté por permanecer en mi rincón de lectura, disfrutando de una taza de té y sumergiéndome en las memorias de Eleanor Roosevelt. Rebeca trató de persuadirme. ¿No tiene intención de descender, señora? Rechazo la propuesta. Hoy en la noche, decidí no justificar nada, porque ya no tenía la obligación de hacerlo. La siguiente señal resultó ser aún más clara. Ya no voy a las reuniones familiares, ni los días de descanso en el patio, ni las celebraciones de aniversario. Harold solía enviar un obsequio acompañado de una nota rubricada con tinta azul, tal como era su costumbre. Y eso sería todo. En una ocasión, Ryan llegó a mi habitación con expresión confundida. ¿Cómo te encuentras, mamá? Melissa se encuentra inquieta. Hazle saber que me encuentro en reposo. No hace falta la mesa, ¿verdad? Se quedó sin palabras. El cambio número 3 resultó ser el menos evidente. Decidí no participar más en la gestión de la empresa. Sin embargo, empecé a analizar los contratos almacenados, los registros, y las disposiciones de los fideicomisos que habíamos establecido en el pasado. Tomás, el letrado, comenzó a acudir a mi encuentro de manera reservada. A primera vista, parecía ser una mujer viuda disfrutando de su jubilación. Sin embargo, en verdad, estaba recuperando mi fuerza en completo silencio. Melissa tomó nota de algo. Últimamente, he notado que te alejas, Dorothy. ¿Te sientes perturbada por alguna razón? Claro que no, cariño. Me encuentro bastante ocupada en este momento. Dentro de mí. Nerviosa, soltó una risa. Creía que se trataba de una broma momentánea. Cuando una mujer decide priorizar su tranquilidad, ningún gesto amable logrará que renuncie a su libertad. En ocasiones, Rebeca me miraba desde la entrada. Tenía la certeza de que algo estaba en proceso. Solía traerme té. Colocaba flores del jardín en mi mesita de noche. No solía hacer cuestionamientos. Ella, a diferencia de los demás, sabía interpretar el silencio. Siempre fui la encargada de organizar, conciliar y mediar en situaciones. Había optado por no discutir más por un sitio que ya no le interesaba. Antes de luchar por algo, es necesario desearlo con fervor. No me importaba obtener su aprobación, tan solo anhelaba la libertad. Después de mi decisión de dejar el trabajo, las noches se volvieron más extensas. No era el insomnio lo que lo mantenía despierto, sino una única pregunta que resonaba en su mente como el sonido de una campana. ¿Cuándo fue que me separé de Ryan? Lo tengo presente con la nitidez que otorgan los años transcurridos. El pequeño con mejillas delicadas se acercaba hacia mí, con las rodillas lastimadas y los ojos llorosos. Aquel que se emocionaba con mis relatos, quien me agarraba la mano en momentos de temor. ¿Qué sigue? En este momento me observa de la misma manera en que se contempla una obra de arte que ya no encaja con la decoración de la sala. ¿Acaso aquel afecto era auténtico? ¿O simplemente una táctica para sobrevivir hasta que logró valerse por sus propios medios? Me causa dolor solo de pensarlo. Lo que más me causa dolor es la incertidumbre de no tener la respuesta. Mientras organizaba unos álbumes, me topé con una foto de la apertura de la sede original de la compañía. Se estima que Vaen rondaba los 15 años de edad. En la foto, Harold rodeaba mi cintura con sus brazos mientras Vaen tenía en sus manos unas tijeras doradas listas para cortar la cinta. Los tres mostrábamos una sonrisa. ¿No es debido al procedimiento? Por una cuestión de vanidad. Esa imagen marcó el inicio de todo lo que edificamos juntos. Permanecí sosteniéndola durante un extenso periodo, hasta que los extremos empezaron a mojarse. ¿Era genuino todo ese sentimiento de amor o simplemente era una máscara hábilmente utilizada para alcanzar sus objetivos?
¿Siempre ha sido así mi hijo o el poder lo ha transformado? Tengo presente una expresión que Gloria me mencionó hace mucho tiempo, durante una charla sin importancia. La bondad no siempre es transmitida a los hijos, Dorothy. En ocasiones, la única herencia que reciben es la ambición. En ese momento no le presté atención. En este momento, mi mente no logra apartarse de ella. Esta semana, Ryan me ha telefoneado en 2 ocasiones. Quisiera confirmar si ya he firmado la documentación necesaria para completar la transferencia por completo. Rechazo. No los he firmado. No tengo intención de hacerlo. De la soledad forzada he aprendido que amar no consiste en darse por completo sin límites. Decir basta también es parte de amar. Si mi hijo ya no puede reconocerme como su madre, al menos me percibirá como la persona que siempre he sido. Una mujer que no se borra. En ocasiones, no es necesario un descubrimiento impactante. Simplemente es cuestión de observar el pasado desde una perspectiva diferente. Melissa apareció en mi existencia como un torbellino de fragancia exclusiva. Intensa, cautivadora y efímera. Al principio, creí que se trataba únicamente de la falta de confianza de una chica intentando complacer. Siempre con una sonrisa en el rostro y siempre pendiente de todo. Solía llevarme flores, solicitarme recetas e indagar sobre la gestión de fideicomisos en la compañía. En aquel entonces, Harold seguía con vida. Yo, inocente, mezclé la curiosidad con el respeto. Sin embargo, todo dio un giro tras el servicio fúnebre. La sutileza con la que se llevó a cabo fue tan exquisita que apenas pude percatarme de ello. Estuve a punto. Al principio, las visitas que recibía no tenían como objetivo principal preguntar por su estado, sino más bien revisar la documentación incompleta que Harold había dejado. Después llegaron las recomendaciones para que abandonara la compañía, se le instó a buscar tranquilidad, y se mencionó que la nueva generación estaba lista para hacerse cargo. Fue Melissa la que propuso esa oración inicialmente. Nueva era que comienza. Sin embargo, lo realmente impactante fue su inacción. Cuando despedimos a Harold, no recibí su mirada compasiva. No me brindó apoyo con su hombro. Él no pasó la noche en su hogar, a diferencia de Gloria y Rebecca. Salió pronto, argumentando que Ryan requería un momento de tranquilidad. Después, de repente, me encontraba involucrado en todo, en cada reunión, en cada determinación, en cada expediente. ¿Qué hay de mí? Era la silueta que saludaba discretamente desde el rincón de la habitación. Al rememorar todo esto, comencé a identificar el esquema. La presencia de Melissa era siempre amable cuando requerían algo de mi parte. Una rúbrica que respaldara su credibilidad, una inversión en acciones. Posteriormente, regresé a la sensación de falta de calidez. Fue con una indiferencia total que me excluyeron de la renovación de mi cocina. Dorothy, no hace falta tu intervención. Te mereces un lugar diseñado exclusivamente para tu disfrute. El universo. Actualmente se refieren a esto como distanciamiento social. Desde ese momento, siempre que Melissa entra en mi sala sin hacer ruido, tengo la sensación de que no me presta atención. Observa una propiedad en conflicto. Una mujer mayor que requiere ser atendida. Lo más despiadado no radica en sus palabras. Así es tal como se expresa. Con esa ternura sin contenido. ¿Cómo estás hoy? No aguarda contestación. Esa ternura que he aprendido a reconocer con claridad. Es un indicio de que pronto me solicitarán algo adicional. O de deshacerme de algo adicional. Sin embargo, eso ya no sucede. Ahora comprendo que cada vez que Melissa sonríe, esconde un reloj detrás. Cada acto de bondad tiene un tiempo limitado para ser valorado. Y también yo. He decidido no seguir adquiriendo productos que me intentan vender de manera tan falsa. Los últimos rayos de sol se colaban suavemente a través de la ventana del invernadero al caer la tarde. Mientras regaba mis orquídeas, percibí la enérgica voz de Rebecca resonando en el pasillo. La señora tiene a su amiga Gloria aguardándola en la sala. Gloria siempre está presente en los momentos en los que más la requiero. Como si el destino percibiera mi incapacidad para solicitar asistencia. Su presencia imponente era innegable, luciendo el cabello recogido y unos ojos que no titubean frente a la injusticia. Nos envolvimos en un abrazo profundo, como dos antiguas fortalezas que resistieron juntas la misma tormenta. Tomamos asiento con nuestras elegantes tazas de porcelana británica, y ella fue directa al punto. Como es habitual, Dorothy, han llegado rumores a mis oídos. Personas que no saben cuándo callarse.
Personas que repiten de manera automática y sin reflexionar. Me han informado de que te han despedido de la compañía. ¿Has suscrito documentos? Melissa menciona la posibilidad de que te consideren no apto. No contesté. Levanté una ceja en señal de acuerdo y asentí de manera pausada. Gloria depositó su taza con un leve golpe en el platillo. Dorothy, esto no es lo que se entiende por cuidar. Se trata de desprendimiento. Tienes pleno conocimiento de eso. Opté por guardar silencio. El dolor surge al oír la verdad de labios ajenos. Sin embargo, también proporciona alivio. ¿Te has encargado de verificar documentos notariales, testamentos o fideicomisos? Los poseo. Hay algunos que vencen en un plazo de 2 años. Algunos no han sido renovados desde el fallecimiento de Harold. Gloria se inclinó en mi dirección. Hazme caso. Es necesario que hagas una revisión completa. Cada rúbrica. Cada una de las disposiciones. Requieres un abogado que no esté vinculado con Baen. Puedo sugerirte uno. Su nombre es Tomás. Mantiene un perfil bajo y pertenece al reducido grupo que todavía confía en la ley como protección, no como arma. El nombre de Tomás. El nombre resonó en mi mente como el eco de una campana en un espacio desolado. Estoy de acuerdo. Está impecable. Resulta de gran ayuda. Gloria, una vez que comience con esto, no habrá forma de retroceder. Dorothy, ya no tienes la opción de dar marcha atrás. Ya han progresado. Estás a punto de convertirte en una reliquia en tu propio hogar. Experimenté dolor. Sin embargo, sus afirmaciones eran acertadas. Acto seguido, extrajo un archivo de su bolso. En el interior se incluía un manual con instrucciones detalladas. Anular autorizaciones. Editar documento testamentario. Crear un fideicomiso recién establecido. Todos cuentan con respaldo legal. Todos deben estar presentes, sin omitir ninguno. Si manipulan el lenguaje legal, tú sabrás cómo actuar dentro de la ley. La observé en completo silencio. ¿Qué sucederá si Baen descubre la verdad? Haz que se informe. Sin titubear, expresó la mujer. Ser madre no implica ser una persona que sufre en exceso. Después de la partida de Gloria, coloqué la carpeta en mi escritorio esa noche. No la abrí al instante. Coloqué mi taza de té de manzanilla a un lado, me acomodé en el sofá y tomé una respiración profunda. Tenía un plan por primera vez en mucho tiempo. Y una compañera en la tarea. La firma no implica necesariamente capitulación. En ocasiones, toca hacer los preparativos en la trinchera. Una mañana de martes, Tomás arribó a la residencia ataviado con un traje gris y una expresión imperturbable en su rostro. Rebeca propuso servir café. Llevé a la biblioteca a él, donde ya estaba la carpeta que Gloria había dejado para mí. No mencionamos emociones. No fue necesario. Tenía plena conciencia de la importancia de la situación. Mi identidad, mi herencia, mi autonomía. Comencemos por anular los poderes notariales, expresó de manera firme. Melissa y Baen han perdido la capacidad de defender sus derechos legalmente. Es imperativo. Entendido. En segundo lugar, documento de última voluntad. ¿Está interesado en realizar cambios en ello? Totalmente. No dudé en mi respuesta. Deseo transferir la titularidad de mis acciones a una fundación de beneficencia. No deseo que caigan en poder de individuos que han mancillado mi honor. Sin asombro, él apuntó la información. ¿Quién se encargará de supervisar el fideicomiso? En ese momento, una sonrisa iluminó mi rostro después de varias semanas. El nombre de Rebeca. Ella es la única persona que me ha apoyado incondicionalmente. Es la única que ha escuchado sin registrar, lo que ha protegido sin medir. Tomás dio su aprobación con la cabeza. Aunque no es frecuente, es perfectamente legal, poseedor de gran sabiduría. Además, me asistió en fijar limitaciones para la comercialización de determinados bienes y en redactar una cláusula de evaluación médica autónoma. Es necesario que se realicen al menos 3 evaluaciones clínicas imparciales antes de que puedan determinar mi incapacidad. Los detalles minúsculos. El lugar donde se encuentra la trampa es ahora el foco de mi defensa. Cada rúbrica que estampé en aquella jornada no implicaba una despedida. Experimentaron un renacimiento. Un recordatorio personal de que continuó siendo la mujer que edificó grandes proyectos con valentía y creatividad. Al concluir,
Tomás me dio la mano en señal de despedida. Charles se sentiría satisfecho. Aunque le di las gracias, en mi mente, tuve otro pensamiento. Me siento llena de orgullo. Nadie me quitará eso ahora. Mientras disfrutaba de mi infusión de manzanilla esa noche, desplegué mi cuaderno y plasmé mis pensamientos con una caligrafía decidida. Excavaron un hoyo con la intención de sepultarme en completo mutismo. La utilicé para plantar mi regreso. Descansé en la cama. Llevaba años sin poder conciliar el sueño. Me enteré gracias a la advertencia de Rebeca. Su rostro mostraba un tono de piel muy claro mientras mantenía las manos firmemente sujetas al delantal. Buenas tardes. Melissa descubrió las modificaciones en el fideicomiso. Examinó la documentación. Se encuentran enojados. Coloqué el relicario alrededor de mi cuello. El diminuto óvalo dorado ya no representaba solamente la memoria de Harold. Esa era mi protección. No expresé ninguna palabra. Simplemente asentí con la cabeza. Un rato más tarde, percibí el sonido de pisadas veloces resonando en el corredor. Las puertas se abrían de golpe. Susurros inquietos. Ryan fue el primero en llegar a la habitación, con la cara enrojecida y los ojos muy abiertos. ¿Qué acciones realizaste, madre? Siguiendo a Melissa, sostenía su teléfono móvil con firmeza, como si fuera un instrumento de defensa. Desperté tranquilamente. Tomé asiento frente a ellos en el sofá de terciopelo verde. En ese lugar es donde solíamos atender a clientes de gran importancia, Harold y yo. Hacía años que ese sofá no era testigo de un momento tan significativo. No subestimen mi capacidad por el color de mi cabello, expresé con una calma en la voz que resultaba más dolorosa que un grito. No me vuelvo ciega por ser madre. La obra finaliza en este punto. Al abrir la boca, Ryan no logró articular ninguna palabra. Efectivamente, Melissa. ¿Qué osadía es esta? Tras todo el esfuerzo que dedicamos a tu causa. Reí, pero sin sentir felicidad. Para mí, ¿podemos modificar mis datos de usuario? ¿Podrías echarle un vistazo a mis medicamentos? ¿Debo considerar la posibilidad de solicitar ser declarado incapaz? El rostro de Melissa perdió color. No me imaginaba que tuviera ese conocimiento. No es así. Cuento con evidencia. Le corté la palabra. Grabaciones de audio. Opiniones de clientes. Archivos. Ryan retrocedió un paso. Por favor, mamá. Podríamos entablar una conversación sobre este tema. Formamos parte de una misma familia. Tú has sido como parte de mi familia. Realiza las correcciones necesarias. No fue sino hasta que me percibieron como una responsabilidad, y no como la figura materna. Se produjo un profundo silencio. El único sonido que se percibía era el tic-tac del reloj de pared. En ese momento, me levanté. Me dirigí con calma hacia la entrada. ¿Sería posible permanecer con la vivienda? Expresé sin mover el cuello. Prefiero conservar mi orgullo, ya que tiene más valor que cualquier herencia. Salí afuera. Después de mi salida, Rebeca se encargó de cerrar la puerta. En el automóvil, Gloria aguardaba con una expresión de contento en su rostro. ¿Cuál es el siguiente paso? Me gustaría hacer una pregunta. Observé a través de la ventana cómo la mansión se alejaba en el espejo retrovisor, disminuyendo de tamaño. En este momento, comienzo de cero. A nombre mío. En el de ellos no. Al empezar el día, me encontré en mi mesa de trabajo, con mi bolígrafo azul y la tranquilidad que sigue a la tempestad. Solo contaba con una obligación. Redactar una carta para Emma, mi nieta de mayor edad. Evitar echar la culpa. Preparación para la siembra. Estimada Emma, es posible que no logres comprender lo sucedido. Es posible que te haya narrado una versión en la que aparezco como una persona fuerte, egoísta e injusta. Está correcto. Quiero que conozcas mi versión de los hechos, no con el propósito de justificarme, sino para que tengas toda la información necesaria. Por mucho tiempo, desempeñé un papel fundamental en esta familia, no a través de elogios o premios, sino mediante elecciones firmes, labor constante y un profundo cariño discreto. El amor no es amor si no hay respeto, querida mía. Se nota claramente la falta de obediencia. Eso fue pasado por alto por tu papá y tu mamá. Fui apreciado solamente mientras les resultaba conveniente. Fui apartado porque interfería con sus metas ambiciosas. Dejé que pasara demasiado. Lo realicé pensando en ustedes, en honor a la familia.
por temor a terminar sin compañía. Fue entonces cuando me di cuenta de que existe una soledad más desoladora que la de un hogar sin ocupantes. Experimentar la sensación de pasar desapercibido ante aquellos que tendrían que notarte. Fue por eso que opté por tomar ciertas decisiones. No movido por deseos de revancha, por respeto a uno mismo. No es con el propósito de imponer castigo. Es importante recordar que el amor no implica sumisión. Tú, con tu agudeza y capacidad de percepción, tienes el poder de romper la rutina. Evita guardar resentimientos, envidia o secretos en tu corazón. Acepta la verdad, incluso si causa dolor. Adquiere el coraje de expresar un límite, incluso si la voz tiembla. Emma, realiza el cambio de una manera distinta. Haz tu mayor esfuerzo. Con cariño infinito, de tu nieta Dorothy. Doblé con delicadeza la carta y la aseguré con una cinta azul, que es su tono preferido. La coloqué en la repisa de mi estudio antiguo, al lado de un libro de Jane Austen que solíamos mirar juntas. Sin voltear la vista, abandoné la residencia. No fue porque no causara dolor. Fue al comprender que el porvenir no se edifica mirando atrás que todo cobró sentido para mí, sembrando de manera diferente. Cuando abandoné la mansión, no se escucharon puertas cerrándose de golpe ni se vieron maletas siendo arrojadas. El suave sonido del clic al cerrarse la puerta a mis espaldas. Portaba mi amuleto, mi bloc de notas de piel y una valija con lo necesario. 2 vestidos, mis lecturas y un álbum con recuerdos. Solo eso. Cuando se elimina la carga de la falta de respeto, todo lo importante encuentra espacio. Antes de partir, Rebecca me dio un abrazo. Expresó con lágrimas en los ojos su agradecimiento por no haber guardado silencio. Le agradecí por no desviar la mirada. Gloria aguardaba en su vehículo, como de costumbre, a tiempo y decidida. Ella fue la persona que me recordó mi verdadera identidad. El trayecto transcurrió en silencio, aunque no resultó molesto. En el espejo retrovisor, la mansión se redujo de tamaño hasta desaparecer por completo. ¿Te encuentras preparada para comenzar? Me está cuestionando. Gloria, no estoy segura si estoy preparada. Expresé con una leve sonrisa. Al fin, liberado. Eso es bastante ya. Nos encontramos en una vivienda sencilla, pero llena de luz, adquirida de manera discreta algunas semanas atrás. Cuenta con un jardín exclusivo, una cocina para 2 personas y un dormitorio orientado hacia el este, recibiendo la luz del sol desde temprano. En la noche inicial, descansé con la ventana entreabierta, sin ruidos molestos, sin intrusos merodeando, sin murmullos ocultos, únicamente el susurro de las hojas de los árboles y mi calma respiración. En la mañana preparé mi café personal, sin que nadie lo endulzara con segundas intenciones. Coloqué música, limpié la entrada de mi casa. Me dirigí a saludar a los residentes del vecindario. A nadie se le ocurrió preguntarme sobre lo que había firmado. Mis acciones no fueron aceptadas por nadie. Solamente recibí información de ellos. Saludos matutinos. Me pareció la mejor oferta que pude encontrar. Unos días más tarde, me llegó un email. Pertenecía a Emma. He leído la carta que me enviaste, abuela. Me encuentro sin palabras. Simplemente confío en ti, y me siento muy orgullosa de ti. Derramé lágrimas en completo silencio. No a causa de la tristeza, para encontrar alivio. Debido a que el grano aterrizó en un suelo propicio. Desconozco el tiempo que me queda de vida. Sin embargo, tengo conocimiento de esto. Jamás volveré a buscar afecto en lugares donde se menosprecie el recuerdo. Entregué todo de mí. A pesar de todo, experimenté un renacimiento. La mayor fortaleza de una mujer radica en no oponer resistencia. Saber cuándo es suficiente. Y partir con la cabeza erguida. En ocasiones me cuestionan si lamento algo. Lamento haber tomado la decisión de irme, de haber establecido fronteras, de haber quebrantado ese acuerdo no verbal que mantiene a muchas mujeres en un papel secundario. Rechazo. Lo que dejé ir en amores superficiales, lo recuperé en tranquilidad. Aquello que liberé por costumbre, lo recuperé como autenticidad. En el día de hoy, me encuentro en paz. La compañía sigue adelante, pero ya no es un asunto que me concierne. Ryan y Melissa lograron ajustarse. Me abordaron con mensajes sin emociones. Conversaciones breves. Interrogantes implícitas. Contesté de manera amable pero sin ceder. La capacidad de una madre para perdonar es algo admirable. Sin embargo,
Una mujer siempre recuerda a aquellos que intentaron desaparecer. Cada mes, Emma viene a verme. Lee lo que escribe. Está interesado en saber acerca de Harold. Está atento a lo que digo. En ocasiones la percibo mirándome fijamente, como si deseara captar cada movimiento, cada elección. Y permito que observe. Mi historia no la esconde. Lo que no se dice, se vuelve a manifestar. En la esquina de mi sala se encuentra una caja de madera. En mi interior conservo la primera ilustración que creó Harold. Mis apuntes de acuerdos y la correspondencia de Emma. Una herencia sin riquezas. Sin embargo, con total sinceridad. Cuando el sol brilla, me dirijo al jardín con mi taza de té de manzanilla. Sí, continúo tomándola mientras contemplo el crecimiento de las plantas. No requieren ser justificados. Solo suelo fértil y determinación para continuar adelante. Al igual que yo, el último encuentro que tuve con Melissa fue durante un evento de caridad. Caminó a mi lado como si fuera un desconocido. Mostré una sonrisa. No fue debido al dolor. No era mi turno para hacerlo. ¿Cuál era la identidad de Dorothy? La mujer callada, la madre entregada a su familia. El personaje femenino que no puede ser visto. ¿Quién se encuentra en este momento? Aquella que no puso su rúbrica en el acto de olvidar, quien redactó su propia cláusula conclusiva. En caso de que surjan dudas, si otra mujer piensa que es demasiado tarde para comenzar de nuevo debido a la edad, que me tenga presente. A los 75 años, una mujer decidió dejar de usar el delantal y recuperar su apellido.